Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a esta tu programación Puebla en Casa. Soy el profesor Jesús Humberto García Ríos y el día de hoy vamos a trabajar con la asignatura de Ciencias y Tecnología Física. Como lo hemos visto en sesiones anteriores, hemos trabajado sobre movimiento y cómo se ve presente en nuestra vida diaria. Trabajamos conceptos como desplazamiento, trayectoria, aceleración y velocidad. Recordarás también que utilizamos un formulario en donde pusimos estas fórmulas que para ti pues son de mucha utilidad, dado que te pueden servir para hacer problemas, resolver situaciones que día a día, con relación del movimiento, se presentan. El día de hoy vamos a puntualizar en un tema que también tiene mucha relación con el movimiento. Son las fuerzas y las interacciones que éstas tienen en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos representarlas? Esas dos situaciones son en las que el día de hoy nos vamos a enfocar. Para eso, te pido que prestes mucha atención a los ejemplos que vamos a ver poco a poco a lo largo de esta sesión. Puntualizarte también que así como en la sesión anterior hicimos un formulario en el que tú colocaste aquellas ecuaciones físicas de aceleración y velocidad, pues el día de hoy nos vamos a encargar de producir un documento en donde tú puedas ejemplificar algunas situaciones en donde la fuerza se ve presente a lo largo de nuestra vida diaria. Posiblemente estés pensando en aquellas situaciones en donde tú ves presente la fuerza, pero quizás tengas un poco de incertidumbre de si es o no un ejemplo que pueda aplicar para este producto. Te pido que no te precipites, vamos a ir poco a poco y a lo largo de la sesión podrás identificar con mayor claridad qué situaciones pueden incluirse en este documento y cuáles no. Así que, dicho lo anterior, tenemos presente nuestro producto, el tema que vamos a trabajar y la relación que existe con el movimiento y lo que hemos venido trabajando. Antes de iniciar, recuerdo y te digo que, bueno, es necesario que tengas útiles a la mano, lápiz, lapicero, cuaderno, tu libro de ciencias y tecnologías para hacer alguna consulta en caso de que tú lo desees. Así que, sin más, para dar inicio a esta sesión, quiero que prestes mucha atención a lo que vas a ver en pantalla, que es un video introductorio que te presenta algunas ideas, algunos ejemplos con relación a las fuerzas de fricción, de contacto, empuje y sustentación. Así que ponte cómodo, toma nota y vamos a verlo. Fuerzas de contacto. Las fuerzas de contacto son aquellas en las que el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto directo con el cuerpo sobre la que actúa dicha fuerza. La fuerza gravitatoria y la fuerza electromagnética son ejemplos de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza. Son conocidas como fuerzas a distancia, debido a que las fuerzas a distancia no requieren que los cuerpos que interaccionan estén en contacto directo. A diferencia de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza, en nuestra vida cotidiana nos encontramos con fuerzas que son provocadas por una combinación de las anteriores. Esencialmente son manifestaciones a simple vista de las interacciones electromagnéticas que tienen lugar entre los átomos que constituyen la materia. Estas fuerzas se denominan de contacto. ¿Qué tipo de fuerza se aplica al patear una pelota? En este caso, el cuerpo que aplica la fuerza y el cuerpo que la recibe entran en contacto físico. Por eso la llamamos fuerza de contacto. Fuerza de empuje y sustentación. ¿Qué fuerza se genera cuando una gaviota lleva en el pico un trozo de comida que ha tomado del agua y está volando horizontalmente? En este caso se generan una fuerza de empuje y otra de sustentación. Las alas se encuentran en movimiento descendente. Puede observarse perfectamente cómo las puntas se tuercen y descienden casi perpendicularmente hacia el agua, mientras que la parte del ala próxima al cuerpo se mantiene paralela a la superficie del mar. El ala no forma un plano, sino que sufre una torsión. La fuerza aerodinámica resultante en las puntas tiene la dirección del vuelo, hacia adelante, mientras que la fuerza aerodinámica de sustentación en la parte central de las alas es hacia arriba. Así es como la gaviota consigue generar
la fuerza de empuje para avanzar, venciendo la resistencia, y la de sustentación para compensar el peso. Fuerza de gravedad. ¿Te has preguntado qué es lo que nos mantiene sujetos a nuestro planeta y evita que salgamos disparados al espacio? Esto ocurre gracias a la fuerza de gravedad. El fenómeno conocido como gravedad es el que sostiene a los planetas girando alrededor del Sol, pues los mantiene en órbita, y de hecho, es la misma que también sostiene a la Luna girando alrededor de la Tierra. Del mismo modo, el planeta Tierra ejerce también una fuerza de atracción hacia nuestro satélite natural, y esto permite que la Luna no se dirija hacia ningún otro lado y continúe girando alrededor de nuestro planeta. Esto quiere decir que tanto las estrellas de la galaxia más lejana, hasta tú, yo, el vecino y tu mascota, se ven afectados y atraídos debido a la fuerza de la gravedad. La gravedad es una fuerza que consiste en atraer un objeto hacia otro y viceversa. Cualquier cosa que llegue a tener masa, es decir, cierta cantidad de materia contenida en un cuerpo, tiene un golpe gravitacional, que se refiere al jale o atracción hacia el centro del planeta. Por eso se dice que entre más masa tenga un objeto, más grande es su golpe de atracción gravitacional. El salto en bungee o caída libre es un ejemplo de la fuerza gravitacional, porque existe un cuerpo que es liberado desde una altura x con una velocidad inicial de 0 y durante la caída adquiere aceleración debido a la fuerza gravitacional. Fuerza de fricción. ¿Qué es la fricción? La fricción es la fuerza que existe entre todas las superficies o fluidos que están en contacto. En algunos casos es también llamada fuerza de rozamiento. Esta fuerza explica la razón por la cual podemos desplazarnos al caminar. Es también causante del desgaste de todos los materiales. Produce pérdida de la energía mecánica de un sistema, en forma de calor. Es decir, los sistemas donde esta fuerza está presente disipan la energía mecánica calentándose, como cuando frotamos las palmas de las manos, o cuando un motor en funcionamiento se calienta. ¿Qué tipo de fuerza se ejerce al empujar un auto? Al moverse el vehículo, se produce una fuerza de fricción debido a la resistencia del movimiento sobre el piso. Produce que las llantas se desgasten de acuerdo a las velocidades que se desarrollen y al tipo de terreno. Muy bien, como lo viste en este video, hay una serie de fuerzas que están en contacto directo en nuestra vida diaria, como lo es el caso de la fuerza de contacto a la hora de jugar algún deporte y pateamos un balón, como la fuerza de fricción a la hora de caminar. Por eso se desgastan las suelas de los zapatos y posiblemente te has dado cuenta que papá o mamá cambia de manera constante los neumáticos del carro. Empuje y sustentación, simplemente en algunas situaciones en las que hemos ido al río, a algún arroyo o a la alberca, nos damos cuenta pues de ese empuje que el agua nos proporciona. Y así podemos encontrar una serie de ejemplos en nuestra vida diaria en donde las fuerzas están presentes. Yo te invito a que retomes el trabajo con nuestro producto y vayas ubicando pues esas fuerzas para que a lo largo de esta sesión, justamente en la parte final, ese producto ya esté prácticamente terminado. Ahora vamos a ejemplificar qué pasa con la fuerza y la resistencia en función a la masa o el peso que los objetos que nosotros levantamos o cargamos. Para eso quiero que veas en pantalla la siguiente información que hace referencia a qué pasa cuando una fuerza es mayor a la resistencia que opone un cuerpo o objeto. ¿Qué pasa en otro caso cuando la fuerza es prácticamente igual a la resistencia que opone un cuerpo o objeto en función a su peso o masa? Y por último, ¿qué es lo que resulta cuando la fuerza es menor a la resistencia que opone en función al peso cierto objeto y cuerpo? Una vez que lo observaste en pantalla, quiero invitarte a puntualizar esta situación a través de una maleta que tengo justamente en este momento.
¿Qué pasa cuando la fuerza es superior a la fuerza de resistencia que opone pues un objeto en función a su masa y su peso, ya con relación a la fuerza de gravedad y otros elementos? Pues cuando la fuerza es mayor, nosotros podemos mover libremente este objeto o cualquier otro. Pasa también con máquinas o cualquier otra situación que tiene, pues bueno, más fuerza, ¿sí?, para poder sobreponerse a la resistencia de un objeto. Muy bien, pero en el siguiente caso, como lo viste en la diapositiva, ¿qué pasa cuando la fuerza es prácticamente igual a la resistencia que un objeto pone o sobrepone en función a su peso o a su masa? Pues prácticamente esto se tiene que mantener estático. ¿Por qué? Porque la fuerza está siendo prácticamente la misma que el objeto está aplicando en resistencia y de ahí que se encuentre prácticamente estático. Estamos en una situación igual. En el último de los casos, cuando la fuerza es menor a la resistencia de un objeto, pues nos encontramos con la sorpresa que no tenemos la fuerza suficiente para poder levantar dicho objeto. Pasa también en automóviles, en aparatos para carga, grúas y demás, cuando no tienen la fuerza necesaria que se sobrepone o que va en contra de la fuerza de resistencia que algún cuerpo o objeto necesita, pues no se puede levantar. Lo que pasa también al momento de levantar cierto objeto y cuando lo bajamos lentamente, prácticamente nuestra fuerza está cediendo en función a la resistencia que opone X objeto. En este caso, retomamos la maleta. Muy bien, para puntualizar qué es lo que pasa en esta situación de las fuerzas y la resistencia con relación al peso y la masa, quiero invitarte a que veas en pantalla una diapositiva que nos explica a detalle qué es lo que pasa en este acto. Bueno, pues la fuerza en nuestra vida diaria, tomando como referencia una maleta, pues podemos ubicar 4 elementos de gran importancia, que es el sentido, el punto de aplicación, la magnitud y la dirección. En cuanto a la aplicación, tenemos el lugar en donde se sujeta el objeto, de dónde, en qué sitio se está aplicando dicha fuerza. En cuanto al sentido, tenemos que podemos ver hacia dónde se va, hacia arriba o hacia abajo. En cuanto a la magnitud, vemos obviamente en esa imagen que pues está aplicando una fuerza necesaria que es superior a la resistencia, en este caso, del objeto, que es la maleta. Por lo tanto, pues lo están cargando, lo están sosteniendo y pues tiene también una dirección. Esa dirección, pues es una dirección vertical, va a depender o va a variar en función a muchos elementos, en este caso la magnitud, el sentido y el punto de aplicación. Con esto quiero pedirte que vayas tomando nota también en tu cuaderno de qué es lo que pasa con la fuerza. No es nada más hablar por hablar de fuerza, sino que pues hay elementos muy importantes que son estos 4 que vimos hace un momento, ¿no? Que es el sentido, la dirección, el punto de aplicación y la magnitud que tienen las fuerzas. Todas las fuerzas engloban esos 4 elementos. A continuación quiero contarte algo interesante, una anécdota con relación al movimiento y las fuerzas, a la caída libre, a esta persona que pues gracias a él se le debe las leyes de movimiento o las leyes de Newton. Posiblemente en algún momento escuchaste algo sobre ello. Y pues bueno, esta anécdota hace referencia a cómo él se empieza a dar a la tarea, se empieza a despertar esa curiosidad en él con relación al movimiento y las fuerzas. Se nos ha contado, se nos ha mencionado en repetidas ocasiones que él se encontraba justamente en la parte inferior de un árbol de manzanas, reflexionando y pensando en múltiples problemas físicos, cuando de momento observa que cae una manzana muy cerca de él. Su atención prácticamente se roba y la situación o situaciones en las que él estaba pensando pues se borran de momento y se centran prácticamente en el por qué los objetos caen.
por qué se da esta situación. De ahí que él poco a poco empieza a investigar, a indagar, a despertar esa curiosidad de qué es lo que pasa con los objetos y su caída, qué es lo que pasa con la fuerza de gravedad. Para puntualizar en esta situación, quiero invitarte a que prestes mucha atención en pantalla y observes la siguiente diapositiva. Tenemos 4 fuerzas fundamentales. Una de esas, en las que mencioné hace un momento con Newton, pues es la fuerza de gravedad, que podemos ver también ahí en pantalla. La fuerza de gravedad, pues hace que dos cuerpos con masa siempre se atraigan. ¿Qué es lo que pasó con esta manzana? Bueno, pues fue atraída por la Tierra, por nuestro planeta. De ahí que cayó en caída libre. Otra situación o muy importante con cuanto a las fuerzas fundamentales es la fuerza nuclear fuerte. ¿De qué se encarga esta fuerza? Bueno, pues permite mantener pegados los componentes del núcleo del átomo y con ello los objetos o estructuras en nuestro cosmos. De ahí la importancia o el origen hasta cierto punto de ciertas estructuras, de ciertos objetos, dada esa unión que se genera de ciertos elementos, no solamente en nuestro cosmos, sino en cualquier otro sitio. De ahí que sea tan importante esta fuerza, dada su característica de unión. En contraste, la nuclear débil nos habla de una interacción entre partículas que producen que otras partículas de los átomos se conviertan en otras partículas. Está un poco enredada esta situación, pero lo que puntualizamos acá es un tanto exponencial a partir de ciertas partículas, llámese protones, neutrones o electrones, que se subdividen o se van separando de manera débil, de manera muy baja, hasta dar creación, hasta dar nuevas partículas o nuevos elementos. Por eso mencionaba que es un tanto contrastante o diferente con la fuerza nuclear fuerte. Y finalmente, esta cuarta fuerza fundamental es la electromagnética y esa la podemos encontrar en nuestras computadoras, en celulares, en la energía que tenemos en nuestros contactos y seguramente en algún momento con alguna ropa en particular te diste cuenta de ciertas descargas que tienes en tu mano y pues eso es propiamente pues una muestra de la energía electromagnética que se encuentra a veces en la ropa, en globos también a la hora de frotarlos y colocarlos cerca de nuestro cabello, pues podemos identificar ese tipo de energía. O en imanes, seguramente en algún momento te diste cuenta de esa situación con la energía electromagnética. Y así trabajamos estas 4 fuerzas fundamentales y los 4 elementos que siempre van a estar presentes en cualquier otra fuerza. Ahora, recapitulando nuestro tema y dando paso al cierre, mencionarte que estos 4 elementos, el sentido, la magnitud, la dirección y el punto de aplicación siempre va a estar presente en cualquier fuerza que nosotros encontremos. Y también retomar que, bueno, pues hay 4 fuerzas fundamentales, ¿sí? Que es la nuclear fuerte, nuclear débil, la fuerza de gravedad y la fuerza electromagnética. Espero que hasta el momento estés tomando nota de estos 8 puntos importantes con esto de la fuerza y lo que pasa. Y como lo vimos en el video, pues hay algunas fuerzas que interactúan con nuestra vida diaria. Ahora te invito a ir tomando nota en tu cuaderno con relación al producto que tenemos pendiente, a ese producto, no sin antes mostrarte en pantalla una diapositiva que hace referencia a ciertas preguntas que van a ayudar a construir este proceso de elaboración de tu producto. ¿Qué sucede cuando un cuerpo golpea a otro? ¿Qué hace que un objeto en movimiento cambie su dirección? Y finalmente, ¿un objeto puede moverse sin interactuar con algo? Muy bien, estas preguntas te van a ser de mucha utilidad para ir trabajando en tu producto.
Un tema también interesante y que se relaciona mucho con esto de las fuerzas y lo que comentábamos en cuanto qué pasa cuando la fuerza es mayor a la resistencia de un objeto con relación a su peso y su masa. Quizás en algún momento eso puede ser algo que nos confunda, pero para eso tengo una definición muy interesante que vas a ver en pantalla con relación al peso y la masa. ¿Qué pasa con estos dos elementos y cuál es el papel que juegan? Bueno, pues el peso es una fuerza que se llama peso de un cuerpo a la fuerza de atracción que ejerce sobre él la gravedad terrestre. Digamos que este elemento o esta fuerza va prácticamente relacionada con la gravedad. No tenemos el mismo peso de cierto cuerpo o de cierto objeto en los lugares en donde nos encontremos. Y prueba de ello, pues tenemos ahí una imagen que hace referencia a un astronauta con su equipo y demás que está en la Tierra y otro más que está en la Luna y un tercero que está prácticamente en el espacio. Ambos, los tres, tienen pues una masa prácticamente igual, porque la masa es constante. Depende de la cantidad de materia que tiene un cuerpo y es constante. Por contraste o en diferencia, el peso va a depender de la fuerza de gravedad presente en el lugar donde nos encontremos. De ahí que un astronauta o un cuerpo o cierto objeto que se encuentra en el espacio tenga un peso prácticamente menor al que tiene en la Tierra, ya que en la Tierra pues hay una fuerza de gravedad constante y propia de nuestro planeta y no es la misma fuerza que se ejerce en la Luna, en Júpiter o en Marte o en cualquier otro sitio de nuestro cosmos o espacio. Dicho lo anterior, puntualizamos en estas dos situaciones que son totalmente distintas, pero que muchas veces llegamos a confundir. Esto te va a ayudar a trabajar con tu producto y a poder identificar la presencia de fuerzas no solamente en nuestro planeta o en nuestra vida diaria. Puedes retomar algunos otros ejemplos de donde se presenta la fuerza. No me queda más que despedirme, desearte mucho éxito con tu producto e invitarte a que mantengas ese contacto que has mantenido conmigo a través de esta programación para con tu maestro de ciencias y tecnología y puedas comunicarle, informarle y comentarle qué es lo que has estado trabajando o haciendo con relación a Puebla en Casa y cómo podemos llegar a esta vinculación. Recuerda que hasta el momento debemos de continuar quedándonos en casa, manteniendo las medidas de distanciamiento social y cuidándonos. Es un acto de responsabilidad y de corresponsabilidad por los demás. Así que mucho éxito con tus actividades. Me despido, soy el profesor Jesús Humberto García Ríos y fue un placer estar acompañándote a distancia en este tu programa Puebla en Casa. Nos vemos.